Ok, buenas tardes. Bueno, aquí estoy con Angelita Prince y yo, Ángeles del Zafiro. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, pues hay bastantes temas que la verdad influyen mucho en nuestros perritos. Desgraciadamente, nosotros los que somos amantes de los perritos, bueno, pues los cuidamos y pues de alguna manera ellos son vida, son seres humanos que desgraciadamente, bueno, la gente luego a veces es muy cruel, los abandona, pero bueno, hay que estar al tanto de ellos. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Va a ser el tos de las perreras, o también se le conoce como traqueobronquitis infecciosa canina. Es una de las enfermedades más comunes en perros dentro de todos los agentes infecciosos. El virus de la parainfluenza canina y la bacteria Bordetella bronchiséptica son los más comunes. Obviamente, bueno, en términos veterinarios, pues bueno, hay cosas medio raras en los nombres, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos remedios caseros porque, por ejemplo, a veces nuestro perrito está enfermo y luego hay personitas inclusive que queremos mucho nuestras mascotas, pero bueno, no tenemos la economía suficiente para llevarla a un veterinario, que realmente lo ideal es llevarla con un veterinario. A los remedios caseros puede ser miel, puede ser aceite de coco natural, puede ser tecito de canela, puede ser jugo de níspero. ¿El níspero cuál es? Bueno, el níspero es una fruta, es una fruta japonesa, de lo cual también se le pueden dar vegetales de hojas verdes, té de menta y bueno, varias cosas. Bueno, también tenemos aquí más información que quiero compartirles. La treobronquitis infecciosa canija, complejo respiratorio canino o tos de las perreras, de las tranques bronquitas infecciosas comunes llamadas tos de perreras. Es una enfermedad de vías respiratorias altas que afectan a los perros y otros caninos salvajes de todas las edades. Yo les recomiendo que si tienen perrito con esta enfermedad y si tienen otros perritos en casa, pues ahora sí que no es grosería, pero sí separarlos. ¿Para qué? Para que no tengan lo que es el contagio. Lo ideal es vacunarlo, se llama Bordetella. La Bordetella, bueno, es una vacuna que se amplía cada año, de lo cual lo va a proteger de precisamente de la tos de las perreras. Y bueno, también tenemos otro tipo de remedios caseros, que es el ajo con aceite de oliva y tomillo, las evaporizaciones que pueden ser de menta. Podemos tapar igual como a un bebé, como un ser humano que le hacemos las evaporaciones. Obviamente que el agua no está hervida, taparla con una toallita y bueno, ponerle unas hojitas de menta o de eucalipto junto con limón. También aparte le podemos dar miel, limón y jengibre o leche y miel. Bueno, es un tema la verdad muy largo, que ahorita he estado aprendiendo bastante. Y bueno, normalmente este problema se da en los hoteles para perritos, ya que hay perritos contagiados, como también es importante vacunarlos. Hay casos que son muy severos y les provocan la tos con frecuencia. Normalmente la tos es seca, y los perritos, bueno, pues no descansan.
y más por las noches les dan los ataques de tos. La tos puede ser seca, que es la más frecuente, o con flemas. Lamentablemente sufren nuestras mascotas. Existen varios medicamentos o remedios caseros, como ya se los había comentado, como por ejemplo dar una cucharadita de miel cada 3 horas o cada 5 horas, dependiendo de la tos que contribuye a lo que es su gargantita del perrito. ¿Esto para qué es? Para suavizar su garganta. Otro remedio casero, los que ya había mencionado, aparte es el limón, honestamente, como es cítrico, yo la verdad no lo recomiendo, pero en este caso, precisamente ahora sí que como dicen que es la prioridad, pues darle lo que es el limoncito con su mielecita. Si cuentas con la economía, pues obviamente es mejor llevarlo con el veterinario para que lo valore y le den el antibiótico adecuado. Algo natural que les puede ayudar bastante es el caldito de pollo, que eso es genial. Es uno de los calditos que la verdad les puede mejorar bastante. Y aparte les ayuda en su estomaguito, porque como tienen la tos seca, pues les lastima a la hora de comer. Y bueno, el caldito es algo ligerito, caldosito. El nombre de uno de los antibióticos que ustedes pueden utilizar se llama Doxipet, de amplio espectro. Otro remedio es la siguiente receta. Como ya les había comentado, aparte de las que ya les había dicho, es darle 2 veces al día lo que les había comentado, que es una cucharadita de miel, media taza de agua tibiecita y una cucharadita de jugo de limón, y dárselo 2 veces al día. Aparte, el limón contrae lo que es la vitamina C para mejorar su sistema inmunológico. Otro remedio casero es darle unas vitaminas que aceleran la recuperación, que es igual de vitamina C, y también es útil para los seres humanos y es benéfico para los perritos. Para su tos, esta vitamina, el nivel de dosificación depende del peso de tu mascota, pero normalmente se le da un comprimido de 500 miligramos de 2 a 3 veces al día. Otro remedio es una píldora de ajo de 500 miligramos en cada comida todos los días, obviamente hasta que se recupere nuestra mascota. Cuando le dan un tratamiento de tos a un perrito, normalmente a la semana se tiene que ver la mejoría y el resultado. De lo contrario, si no vemos mejoría, necesita aparte un antiinflamatorio y un antibiótico. Lo ideal, repito, son las vacunas, pero sí existen también remedios caseros, como les había comentado. Si tu perrito tiene tos, es importante apartarlo de los demás perritos, ya sea en el parque o si tienes más perritos o que lo vayan a visitar. Existen vaporizaciones, como les había comentado, precisamente para que ellos, pues pueda ayudarles a este tratamiento, y que respiren esa esencia. Es de suma importancia que al hacer la vaporización, pues no vayamos a quemar a nuestras mascotitas, y no le puede dar nada de aire, tiene que estar en completo reposo, porque si no sería peor. Y esto es para aliviar las molestias de la tos. Al hacer las vaporizaciones, hay que cuidarlo mucho,
Y bueno, el organismo de los perritos es parecido al del humano, pero no es igual. Y les daré algunos tips que me dieron en mi curso de veterinaria, donde puedes darle algunos medicamentos para humanos. Los remedios son mejor recomendados por los veterinarios por su organismo y peso, pero sí hay ciertos medicamentos que sí se les puede dar, utilizados para perritos, como la amoxicilina acompañada con ácido clavulánico. Pero repito, lo ideal es que lo valore el veterinario. Más que nada por las dosis y el peso, y por ciertas sustancias que traen, por lo mismo de sus riñoncitos o su organismo, que es diferente al de los humanos. Lo que hago hincapié con letras mayúsculas es que nunca les den los siguientes medicamentos, de favor. Los medicamentos son los siguientes. Número 1 se llama AINES. Estos son antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, naproxeno. Para los humanos son benéficos, pero para las mascotas en lo renal es el problema y por ello no se le pueden dar. El segundo medicamento, que para nada es recomendable, es el acetaminofén. Y este es famoso y se le conoce como etinedol. Así es famoso este medicamento. ¿Para qué es este medicamento? Es para el dolor y es para los perritos. Bueno, es su oxígeno no lo transportan correctamente, por eso es que no se les puede dar. El número 3, que tampoco se le puede dar, se llama benzodiazepina, que es para dormir o ataques de ansiedad para los seres humanos. Pero en lo contrario de los perritos es al revés, porque en los perritos es lo contrario, porque se agitan y se apanican. El cuarto es para el colesterol. No se les puede dar a los perritos ningún medicamento para el colesterol. Y el número 5 es para la depresión. Un remedio que me lo recetó el veterinario, y aparte con el médico que es mi esposo, más que nada por los pesos, y hemos estado en contacto el veterinario, mi esposo que es médico y todo. Lo que sí llegamos es de que es el siguiente es un jarabe humano que sí se lo podemos dar a los perritos, y si no llegase a tener uno la economía para llevarlo con el veterinario y darle el medicamento adecuado. Le darán la miel con limón y agua tibia, como ya lo había recomendado, igual que el caldito. Y aparte de eso, el medicamento que se llama dextrometorfán. Con una jeringuita, porque a lo mejor el perrito no se lo toma, con una jeringuita sin digamos que una pequeñita, de unos 5 mililitros, se le dará en poquitas raciones, y va a ser 3 mililitros de dextrometorfán diluido con 2 de agua. En total van a venir siendo 5 mililitros, 3 de la solución y 2 de agua. ¿Para qué se va a diluir? Para que no sea tan fuerte el medicamento directo al perrito. El jarabe humano para perritos en total son jarabes que a nosotros, bueno, son más fuertes que para los perritos, por eso es que hay que diluirlos. Una dosis para un perrito, por ejemplo, de 6 años humano, un perrito para 6 años perro equivale a 40 años humanos. Depende de las estadísticas.
ahorita voy a decir más o menos las edades, o en otro video, porque ahorita para no desplayarnos tanto, voy a decir lo que son las edades de los perritos a las edades de los seres humanos, para ver lo que son las estadísticas y bueno, para que equivalen ustedes a sus perritos. Las croquetas que yo recomiendo, aparte de su comida casera, porque insisto que lo más sano es su dieta casera. Obvio, lo que pueden comer los perritos serían las croquetas de la Proplan, la Royal Canin, la VS Búfalo, Eukanuba y Cience Diet. En lo personal son para mí las mejorcitas. Yo honestamente casi no les doy croquetas, se los vuelvo a repetir. Ahorita les explico el por qué. Saludos con todo mi corazón a Junior, que de hecho, bendito Dios, a estos consejos que siguió, bueno, pues mejoró bastante porque ya su tosecita ya estaba muy fuerte. También voy a subir otro video para cómo engordar un perrito, porque cuando están enfermitos los perritos pues bajan de peso y bueno, hay que recuperarlos. Aparte también ayuda mucho lo que es la oración. En uno de mis videos pueden encontrar uno que se llama Cómo bendecir a tus mascotas. Y ahí pongo oraciones de sanación para nuestras mascotitas. Cuando nuestros perritos ya ven que adultos, bueno, grandecitos, que hay perritos pequeños que no se tragan las cosas, pero hay perritos que sí se tragan hasta los calcetines, controles y todo. O cuando están enfermitos, en este caso del estomaguito, que tienen diarrea, o por ejemplo ahorita que tienen la tos y que no están bien alimentados, yo recomiendo lo que es el Yakult. Obviamente no le van a dar todo el Yakult, simplemente unas 2 veces. De igual manera, unos 3 mililitros. Se guarda en el refrigerador. Se le da una vez sí, una vez no y otra vez sí. Igual lo mismo. Yo honestamente como doctora, en el curso de veterinaria, y también lo recomienda a mi esposo, tanto para un ser humano como para un perrito, cuando nosotros estamos deshidratados, lo ideal, pero de verdad excelente, es tomar Gatorade. El Gatorade nos va a hidratar y es mejor que cualquier otra cosa. Obviamente a los perritos no le vamos a dar todo el Gatorade, le vamos a dar igual con jeringa o se lo vamos a dar en una tapita de garrafón. De igual manera, no se lo vamos a dar seguido, sino que el Gatorade igual como 3 veces seguidas, 2 veces al día. Bueno, no hay que exagerar en las cantidades. Cuando un perrito, por ejemplo en este caso que tenía mucha tosecita, Junior, pues bueno, estaba muy flaquito, no comió. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Son las latas de Royal Canin. Aproximadamente le varía el precio, están como entre 50 a 60 pesos. De igual manera, se abren, se ponen en un topercito porque obviamente el producto no puede estar en lata. Y se le va a dar un día sí, un día no, un día sí, un día no, durante 4 días. Yo les recomiendo unas 4 latas en total y se las van variando. ¿Por qué? Porque es un suplemento alimenticio. También recomiendan lo que es el jarabe universal, también para la tos de los perritos. Bueno, el Yakult contiene lo que son los bacilos y sirve para cuando tienen, les vuelvo a comentar, su diarrea y sus intestinos cuando no comen bien, y la verdad se los recomiendo bastante. Habrá algunas personitas, inclusive algunas
veterinarios, algunos papitos, que no estén de acuerdo con mis ideas. Yo la verdad me estoy preparando. ¿El por qué? Porque yo honestamente, yo soy de un poco más de comida casera. Obviamente aparte sí hay que suplementarle sus croquetas, pero el veterinario más que nada para ganar dinero, desgraciadamente, pues dan puras marcas. Para ellos pues de alguna manera pues es su venta, ¿no? En vez de dar recetas caseras. Igual como también pues tenemos medicamentos que sí efectivamente, eso sí tienen que ser recomendados exclusivamente por los veterinarios, porque su organismo de los perritos pues no es igual al de nosotros. Entonces yo en esa parte soy muy humana, soy muy honesta y bueno, por eso yo les comparto pues estas ideas. De una vez les voy a dar las siguientes estadísticas de edad perro a edad humano. Y bueno, les vuelvo a recomendar para evitar precisamente lo que es la tos de la bordatella. Bueno, pues es lo ideal que tengan sus vacunas y si no, sí hay recetas caseras. También se puede llevar la receta casera junto con el veterinario, como también si tienen tosecita, se les puede aplicar un collar de limones en su cuello. Después, bueno, voy a seguir subiendo más videos muy interesantes sobre los perritos. Y bueno, ¿cuáles son los años de perrito? ¿Qué les parece si voy a dar esto rápido, pero de todas maneras, para no hacerlos tedioso, mejor hago otro video y con calma les doy la tabla equivalente de edad de perro humano? Por ejemplo, un año perro equivale a 13 años humano. 2 años perro equivale a 20 años humano. 3 años perro equivale a 25 años humano. 4 años de edad perro equivale a 30 años. Ahorita para no hacerles tedioso el video, en el próximo video les voy a explicar exactamente la tabla de perro humano y varias cositas. Pues me despido, muchas gracias, bonito día, Dios me los bendiga. Y pues me despido, Angelita Prince y Ángeles del Zafiro. Les vuelvo a recomendar, suscríbanse si les agrada, si no, manita like también. Y tengo 2 canales como terapeuta angelical, soy psicóloga, psiquiatra, homeopática, soy enfermera porque le ayudo a mi esposo. La verdad me gusta estudiar, saber de cosas. Estoy ahorita en un curso de veterinaria, ama de casa y bueno, ahora sí que de todo un poquito. Y bueno, mis canales se los vuelvo a repetir, soy Ángeles del Zafiro y este nuevo canal que inicié con Angelita Prince. Y bueno, que Dios me